En este video vamos a estudiar 4 comandos de edición de dibujo. Al igual que el comando borrar, los encontramos en la opción principal inicio, en el segundo grupo modificar. El primero de estos comandos que vamos a ver es el comando explode en la versión en inglés o descomponer en esta versión que es la versión en español. Como veíamos en el video anterior, las líneas o las entidades de dibujo creadas con el comando línea funcionan de manera independiente y la polilínea funciona como una sola entidad. Nosotros podemos descomponer una polilínea en entidades independientes. Para eso utilizamos el comando explode o descomponer que encontramos acá dentro de la barra de tareas. Damos clic ahí, él nos dice seleccione o designe objetos. Podemos hacerlo, ya sabemos, a través de una ventana o simplemente seleccionando el objeto que queremos descomponer. En este caso vamos a descomponer nuestra polilínea. Lo seleccionamos. Una vez lo seleccionamos, él nos sigue diciendo designe objetos. En este caso ya no vamos a designar nada más, entonces simplemente damos enter con el botón derecho del ratón o con nuestro teclado y ya tenemos descompuestos nuestros objetos de la polilínea ahora en entidades independientes que funcionan como líneas. En el caso ya de las líneas, cuando es una entidad ya única, no la podemos descomponer más, funcionará simplemente como una entidad. Vamos a borrar entonces las primeras líneas que trazamos. Utilizamos nuestro comando borrar, que ya lo conocemos. Dice designe objetos, vamos a borrar todos estos objetos. Vamos a dar enter y únicamente vamos a trabajar con las nuevas líneas que hemos creado a partir de la descomposición de la polilínea. Veremos ahora, para seguir con este ejemplo, el comando desfase o también conocido como offset en la versión en inglés. Lo encontramos aquí en tercer lugar de esta barra de comandos. En la cuarta columna del grupo modificar encontramos desfase. En inglés, repito nuevamente, offset. Este nos va a permitir hacer copias a determinada distancia de las entidades de dibujo que tengamos dentro del proyecto. En este caso, nuestras líneas. Una vez damos clic en offset, nos va a decir AutoCAD que precisemos la distancia del desfase. Eso es lo que nosotros debemos introducir, un valor numérico al cual queremos nosotros que se haga el desfase o la copia de las entidades que ya tenemos. Como vamos a trazar los muros de esta alcoba y los muros vemos que tienen una dimensión de 0.15, vamos a introducir el valor de 0.15 en la línea de órdenes, como se ve acá. Damos enter para activar esa distancia y luego AutoCAD nos va a decir que designemos los objetos a desplazar o a desfasar en este caso. Vamos a seleccionar entonces esta primera línea. Una vez damos clic ahí en esa línea, él nos dice precise el lado de desplazamiento. Esto se refiere hacia qué costado de ese objeto que acabamos de seleccionar queremos hacer nuestro desfase. Específicamente para este objeto podríamos hacerlo a la derecha o a la izquierda del objeto. Vamos a hacer entonces nuestros muros son hacia el interior de toda la configuración que tenemos. Entonces ubicamos el cursor a la derecha en este caso del objeto y damos clic sobre el área de gráfica. Inmediatamente aparece nuestro desfase. No necesitamos volver a pedir el comando desfase para dar nuevamente los 15 de otro muro o los 0.15 de otro muro. Seguimos dentro del comando y sigue activa esa distancia. Entonces simplemente vamos a designar otro objeto, en este caso el de arriba. Vamos a decirle que 15, que ya tiene sus 15, y vamos a decirle que hacia qué lado lo voy a desplazar o copiar, entonces en este caso hacia abajo. Entonces damos clic hacia la parte baja, es decir, hacia ese lado quiero que me quede mi desfase. Si diera clic hacia arriba del objeto, quedaría en el otro sentido o en el sentido opuesto. Repetimos la operación con el siguiente. Damos clic sobre el objeto, nos dice precise el punto de desplazamiento o de copia. En este caso lo vamos a hacer hacia la izquierda, contrario del primero, hacia la izquierda del objeto que estamos seleccionando. Damos clic nuevamente y nos queda nuestro siguiente desfase. Hacemos lo mismo en la parte baja, entonces seleccionamos nuestro objeto y damos clic en este caso hacia arriba para que nos quede dentro de la configuración de esa alcoba. Damos clic y tenemos ya el espesor de nuestros muros
para ir configurando la alcoba. Para terminar y salir de la orden, simplemente damos nuevamente Enter, que nos activa la opción salir, ya sea con el botón derecho de nuestro ratón o con nuestro teclado. Si damos con nuestro botón derecho el ratón, saldrá esta cascada y damos simplemente aquí donde dice intro y ya salimos de la orden. Aquí podemos ver que ya salimos de la orden desfase. Desfase también lo podemos nuevamente configurar para crear, por ejemplo, los vanos de nuestra ventana y de nuestra puerta. Bastará con dar las medidas y dar los desfases correspondientes. En este caso vamos a utilizar los desfases para crear referencias. Vamos a hacer entonces primero la ventana. Dice que la ventana tiene, el vano es de 2.75. Entonces voy a desfase, nuevamente hago clic en desfase. Él por defecto va a dejar la última medida, en este caso 0.15. Entonces nosotros la vamos a modificar a 2.75. Vamos a dar Enter y vamos a crear nuestro desfase para generar el vano de la ventana. Voy a acercarme un poco acá. ¿Cuál es el objeto que debemos seleccionar? Este es el que nos permite dar una distancia a 2.75. Entonces damos clic ahí. Luego nos dice precise el lado del desplazamiento. Entonces en este caso es hacia la izquierda de ese objeto. Damos clic y aquí ya tenemos la referencia del vano donde va a ir nuestra ventana. Damos Enter para salir de la orden. Puede ser con el teclado para que sea más ágil. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la puerta. La puerta dice que está a 85. Entonces nuevamente vamos a desfase. Por defecto queda la última distancia, entonces queda 2.75. Debemos modificarla a 0.85. Damos Enter. Nuevamente seleccionamos el objeto que vamos a desplazar o que nos va a servir de referencia. En este caso, esta misma línea. Y el mismo lado, en este caso, hacia el lado izquierdo. Damos clic y ya tenemos la referencia para crear el vano de nuestra puerta. De una vez podemos darle también el espesor a nuestro muro. Nuestro muro es de 15, el que queda aquí en el lado del closet. Entonces de una vez vamos a generar el espesor de ese muro. Damos Enter para salir de la orden. Pedimos nuevamente la orden. Podemos pedirla aquí en la línea, en la barra de tareas. O podemos dar nuevamente Enter y él activará la última orden que hayamos seleccionado. Como fue desfase, pues de una vez nos aparece acá la distancia. En este caso vamos a crear la distancia del muro. Entonces damos 0.15 en la línea de órdenes. Damos Enter. Y nuevamente nos dice designe el objeto. Entonces vamos a designar este objeto de acá hasta acá. Ya tenemos el espesor del muro. Damos Enter para salir. Y de acuerdo a este ejemplo nos faltaría generar el ancho o el tamaño, el fondo del closet. Para eso entonces vamos a venir nuevamente a desfase. Damos clic en desfase. Dice que es 0.60. Entonces vamos a darle un valor de 0.60 o 0.6. Damos Enter. Designe el objeto a desplazar. Entonces seleccionamos el objeto que vamos a desplazar o a copiar. Y luego nos dice seleccione el lado de desplazamiento. Entonces en este caso hacia arriba del objeto. Es importante tener muy claro hacia dónde vamos a realizar el desfase. Damos clic y ahí ya tenemos el ancho de nuestro closet. Damos Enter. Salimos del comando. Y ahora lo que debemos hacer es una serie de recortes para que se configure ya todo nuestro espacio. ¿Cómo funciona el comando recortar? Vamos a venir aquí nuevamente a inicio, al grupo modificar y vamos a dar clic en recortar. Damos clic en recortar. Lo primero que nos pide AutoCAD es que designemos los objetos que nos van a servir de elementos de corte. Vamos a cortar entonces primero la ventana. La ventana queda entre esta referencia y entre esta que fue la línea original desde donde hicimos el desfase. Ese es el vano de nuestra ventana. ¿Qué vamos a recortar? Vamos a recortar las dos líneas, los dos segmentos de esa línea que quedan entre esas dos referencias de corte. Entonces lo primero que seleccionamos son los dos puntos o dos elementos de corte. En este caso esta, damos clic ahí. Él sigue diciendo designe objetos, entonces vamos a designar este otro objeto. Damos clic ahí. Una vez ya hemos designado los objetos, debemos dar Enter para avanzar en la orden, es decir, para no seguir creando planos de corte. Eso lo hacemos con el botón derecho del ratón
ahí dando un clic sobre ese botón o con el enter del teclado. Con cualquiera de los dos lo podemos hacer. Una vez ya hemos avanzado, él nos dice que designemos el objeto a recortar. En este caso serán estas dos líneas. Debemos seleccionar la línea entre los dos planos de corte para que se corte lo que necesitamos. Digamos, damos clic ahí, desaparece, y damos clic acá y desaparece. Ya tenemos ahora sí el vano de nuestra ventana. Para salir damos enter. Podemos eliminar, digamos, de una vez lo que nos está sobrando. Recordemos, el comando borrar nos sirve para eso. Damos clic en borrar. Podemos borrar esto y nos va quedando ya el muro de manera limpia. En este caso, que esta línea nos quedó también proyectada después del muro, no podemos borrarla porque necesitamos también este segmento de la línea. Este pequeño segmento lo necesitamos, entonces utilizamos nuevamente recortar. Damos clic en recortar. Él nos dice designe los objetos a recortar. Vamos a seleccionar, en este caso, el plano que nos va a servir de corte o la línea que nos va a servir de corte. Podemos seleccionar solo una. En el ejemplo anterior vimos dos líneas que nos sirvieron de referencia para el corte. En este caso solo vamos a utilizar una, esta. Damos clic ahí. Una vez la hemos seleccionado, recuerde avanzar con el botón derecho del ratón o con enter del teclado. Damos clic ahí o enter. Y luego simplemente seleccionamos el tramo que queremos eliminar de esa línea. En este caso es este, el de la parte baja. Damos clic y nos queda ya configurado nuestro vano ahora sí como nosotros lo necesitamos. Podemos hacer el mismo procedimiento en la parte baja para crear el vano, en este caso de la puerta. Entonces damos enter para salir del teclado, para salir del comando, y ahora sí vamos aquí a generar nuestro vano. Venimos nuevamente a recortar, damos clic en recortar, seleccionamos en la primera línea que nos sirve de referencia de corte, seleccionamos la segunda línea que nos sirve de referencia de corte, avanzamos con el botón derecho del ratón y cortamos lo que en este caso no nos está sirviendo. Esto de acá, y podríamos de una vez, si queremos, hacer un recorte en esta parte. Luego salimos, damos enter, podemos borrar los elementos que nos están sobrando, damos clic en borrar, vamos a borrar estos dos elementos. Y ahora vamos a hacer un nuevo corte aquí, si quisiéramos. Podemos hacer un nuevo corte. Incluso para arreglar todas estas esquinas podemos hacer cortes. Pero vamos a aprovechar otro comando para ver otro comando y ver cómo podemos también editar esto sin necesidad de usar el comando recorte o trim en la versión en inglés. Este comando es trim en la versión en inglés. Podemos aquí utilizar el comando empalme. Comando empalme lo vemos debajo de trim o de recortar. En la versión en inglés es filed. Y simplemente vamos a dar un clic aquí en este comando para generar los empalmes o las esquinas, para que nos queden perfectas las esquinas acá de toda la configuración de nuestros muros. Lo primero que él nos dice, designe el primer objeto que quiere empalmar. Entonces vamos a empalmar estos dos objetos, este y este. Debemos designar siempre las partes del objeto que nosotros queremos que queden dentro del dibujo, porque si seleccionamos, digamos, esto y esto, nos va a aparecer los tramos cortos de las dos líneas y no los tramos largos. Entonces debemos seleccionar siempre hacia el lado o hacia el sector donde queremos que quede el dibujo, en este caso hacia abajo de esta línea. Damos clic ahí, luego nos dice designe el segundo objeto al cual quiere hacerle el empalme, y damos clic acá y obtenemos nuestra esquina de manera perfecta, tal y como lo vemos acá en el acercamiento. Repetimos el procedimiento en la parte de abajo. Entonces vamos a venir aquí a nuestros muros, vamos a ir a empalme, damos clic en empalme o filed, nos dice designe el primer punto, recuerde siempre del lado que queremos que quede, entonces damos clic acá, y lo mismo en el segundo objeto, cuando ya damos el clic segundo objeto, entonces vamos al segundo objeto, damos clic acá y obtenemos nuestro empalme. Este procedimiento lo podemos repetir en todas las esquinas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer toda la configuración del closet. Entonces simplemente vamos nuevamente a empalme, damos clic en este y clic en este, salimos del comando y toda esta esquina de este muro la podemos hacer también con empalme. No siempre debemos seleccionar los lados más largos. Aquí podemos seleccionar el lado más corto
de estos dos elementos, que serían los dos elementos a empalmar. Vamos a empalmar, empalme, seleccionamos este, damos clic ahí y seleccionamos este y obtenemos nuestro empalme. Y finalmente ya nos queda solo esta línea, que podríamos utilizar el comando recortar si queremos, o también el comando empalmar. Damos clic en empalme y seleccionamos esta, dando clic, y seleccionamos esta dando clic. Y obtenemos ya la configuración ahora sí de nuestro espacio en cuanto a los muros se refiere. Hasta acá este video y hasta el próximo video.